Hola y bienvenidos a este webinar sobre el sistema de control ENET de Jung. Mi nombre es Daniel de Sande, soy el responsable del departamento de formación. El sistema ENET es uno de los tres sistemas que dispone Jung de control de automatización, conjuntamente con el sistema LB y el sistema KNX. Es decir, es un sistema muy importante para nosotros, el cual viene de hace mucho tiempo, un sistema inicial que ya le llamamos vía radio, fue evolucionando y cambiamos al sistema ENET con unas mejoras considerables, y es un sistema que se actualiza constantemente, ¿no? Cada año tenemos novedades sobre este sistema, el cual tiene una gran variedad de productos y nos permite hacer instalaciones desde obra nueva o implementarlas en reformas sin ningún tipo de problema por la flexibilidad que tiene este producto. Vamos un poco al temario de este webinar. Haremos un poco la introducción al sistema para que veáis qué se puede llegar a hacer con el ENET, en qué está basado, en qué tecnología inalámbrica está basada. Veremos un poco el producto, tanto emisores y receptores que disponemos, cómo se programa ese producto. Luego haremos hincapié a un producto muy importante de este sistema, que es el ENET Server, y hablaremos del control por voz y la integración con sistemas IoT, y algún caso práctico para que veáis cómo se implementa o cómo se puede llegar a hacer con este sistema. ¿Y qué podemos llegar a hacer con el sistema ENET? Bueno, se puede hacer control de iluminación. Tenemos un gran abanico de posibilidades a nivel de control de iluminación, desde control on-off de encendidos, diferentes posibilidades de regulación, de corte de fase, de 1 a 10, que veremos también a posteriori, control individual de cada encendido o control centralizado, o crear escenas también. Control de persianas, motores de 230 o motores de 24 voltios. Dice motores, dice stores, cortinas, toldos, cualquier tipo de motorización la podemos integrar en el sistema de forma individual o también de forma centralizada. Seguridad, bueno, sabemos que la seguridad para los usuarios es muy importante, y dentro del sistema ENET pues puede ayudar a esta seguridad, como creando centralizaciones, ¿no? Pues desde un solo botón poder bajar todas las persianas y subirlas, o crear ambientes. Podemos crear, por ejemplo, una escena desde la cabecera de noche, llamar a escena pánico y encender toda la iluminación exterior. Pues le da una seguridad al usuario para hacer frente a varias situaciones, ¿no? Por supuesto, también dispone de un control remoto, eso sí, necesariamente con el NET Server, con el dispositivo del servidor web, que nos permitirá tener un control mediante app, tanto local como remotamente, desde cualquier parte del mundo, de todos los dispositivos que estén en nuestra instalación. También podemos integrar toda la parte de calefacción en el sistema ENET, tanto de una sola zona como de diferentes zonas, y que venga y intervenir, o que conjuntamente puedan intervenir en los diferentes sistemas, como por ejemplo puedo crear una escena de marcho de casa y puedo bajar la iluminación, puedo apagar la iluminación, puedo bajar las persianas y puedo apagar la calefacción. Y una novedad que hemos incorporado también en este sistema, algo que está muy de moda en la actualidad, es controlar todos estos dispositivos con la voz, con los asistentes más comunes que hay en el mercado a día de hoy, que es Google, con el Google Home y Alexa de Amazon. Se pueden integrar en este sistema ENET sin ningún tipo de problema y de una forma muy sencilla y muy fácil. El sistema ENET es un sistema inalámbrico que funciona con la frecuencia 868,3 MHz, una frecuencia pensada para este tipo de productos, sistemas de gestión de automatización a nivel nacional. Y también una característica importante es que es un sistema bidireccional, es decir, el emisor envía señal, el receptor la recibe, y una vez que ha hecho la acción,
pues le contesta al emisor conforme ha realizado la acción de encender o apagar. O sea, es un sistema totalmente bidireccional, que podemos saber el estado en cualquier momento. Otro dato importante a tener en cuenta es el alcance. Es un sistema inalámbrico, que hay emisores y receptores y se comunican por radiofrecuencia. Este sistema tiene un alcance de 100 metros en campo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente en instalaciones no estás en campo abierto, sino que hay paredes, hay elementos por medios que influirán en la transmisión, lo que hay que tener en cuenta en qué tipo de instalación estamos. Pero bueno, en instalaciones, una instalación típica puede rondar entre los 30 o 40 metros de distancia entre emisor y receptor. Aún así, disponemos de un elemento que es un repetidor que puede amplificar 100 metros más en campo abierto, por si hay algún inconveniente en distancia. O también actualmente los receptores de NET se pueden configurar como modo repetidor para crear una especie de malla, el cual cualquier señal que reciban la pueden amplificar 100 metros más. De esta manera poder cubrir toda la superficie de la instalación. Y también disponemos como referencia un mando para ver la calidad de esa señal o incluso configurar esos receptores en modo repetidor. Se podría hacer desde ese mando o desde el Enet Server. Y lo que es la programación de emisor y receptor se puede hacer de dos formas. Se puede hacer de forma manual, es decir, cojo emisor y receptor y los enlazo, lo veremos cómo se realiza esa acción, o también se puede programar vía PC o vía tablet a través de un navegador. Eso sí, para esa funcionalidad requerimos del elemento, el Enet Server, que también explicaremos a posteriori. Estos receptores pueden memorizar hasta 30 frecuencias, o sea, se pueden relacionar hasta 30 emisores. Es decir, un punto de luz, por ejemplo, lo podría conmutar hasta un máximo de 30 veces. Es la memoria máxima que tienen los receptores. Y como veis en el gráfico, la señal de NET es una señal muy baja comparada con la señal que tenemos habitualmente todos los días en casa, que es la señal Wi-Fi. Y el ENET no siempre está activo, simplemente está activo cuando hacemos una acción determinada. El resto de tiempo no emite señal. Vamos a entrar dentro de lo que es el producto. Al ser un sistema inalámbrico hay como dos grandes tipos de productos, emisores y receptores. Vamos a analizar cada uno de ellos y la variedad de productos que disponemos. El primer receptor es un receptor en formato tecla. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede aplicar en cajetilla universal con un mecanismo electrónico del sistema LV y encima ponemos la tecla electrónica receptora vía radio. ¿Qué nos permite esta tecla? Nos permiten dos opciones. Tener el control manual de la carga, como si fuese un interruptor convencional, pero al ser una tecla receptora, también podemos atacarla a través de vía radio, ya sea desde emisores o ya sea desde el Nest Server. Con lo cual, esta dualidad es muy importante porque no siempre dependerás del sistema inalámbrico. ¿Qué tipo de receptores, de mecanismos podemos llegar a tener en este sistema? Bueno, realmente el que hace el control es el mecanismo que está en cajetilla universal, el que se ve debajo de la tecla. Y tenemos desde control on-off, tenemos dimmers por corte de fase, ascendente y descendente, el modelo universal, que puede regular hasta 100 vatios de LEDs directos. Tenemos también regulador DALI, tunable white, para poder controlar balastros DALI y, lógicamente, un control de persianas. ¿Vale? Luego, encima, pondremos la tecla. Y una cosa importante es que con el sistema ENET no dependemos de una serie en concreto, sino tenemos disponibilidad de todas las series con todos sus acabados para ser compatibles con estas teclas receptoras. Estas teclas receptoras, al ser electrónicas, no son simples teclas receptoras, sino que tienen una electrónica dentro que podemos configurar diferentes parámetros. Parámetros de forma manual, por ejemplo, en el caso de la regulación, yo podría determinar el arranque del encendido, que fuese al 100% o no, que siempre arrancase a un tanto por ciento determinado, o que tuviese memoria, es decir, si yo apago la luz al 20%, cuando vuelva a arrancar, arrancará a ese 20%. Siempre memorizará el último estado. Todo eso se puede parametrizar en la propia tecla.
O, por ejemplo, en la persiana, podemos determinar el recorrido de la persiana. Cuánto tarda la persiana en hacer el recorrido de abajo arriba o de arriba abajo. De esta manera, el contacto, una vez que ha llegado arriba o abajo, abrirá su contacto y no estará dando alimentación continua al motor. Otro tipo de receptor que utilizamos muchísimo es el receptor en formato empotrable, formato pastilla, ¿vale? Pensado para ubicar un falso techo o en cajas de registro, el cual, en función de la acción que queramos hacer, hay unas referencias u otras. Tenemos más de 6 tipos de receptores para control de on-off, de encendidos o de cualquier dispositivo. También el de corte de fase, para regular por corte de fase. También reguladores DALI, regulador de 1.10 y control de persianas. Es decir, en función de lo que queramos controlar, habrá que coger una referencia u otra en formato pastilla. Este formato nos va muy bien, sobre todo en reformas, cuando no podemos pasar ese cableado a ese motor para controlarlo manualmente, se puede ubicar al lado del registro del motor. Eso sí, el accionamiento siempre será a través de vía radio. Accionaremos la pastilla de forma inalámbrica siempre. Y también disponen de un adaptador para poder ubicar estas pastillas en un cuadro eléctrico en carril D. Otro formato de receptor es el formato de carril DIN. Este formato, el hándicap que tiene es que requiere siempre de una antena receptora colectiva, porque los propios receptores no traen recepción, sino que se cablea esta antena a los diferentes receptores. Tenemos receptores también para iluminación on-off, corte de fase o persianas de diferentes salidas, y se cablea esta antena colectiva para hacer la misma función que cualquier otro receptor. Lo único que, como el actuador de potable, de pastilla, solo se podrá accionar de forma inalámbrica. Bueno, vemos un poco el resumen de los diferentes tipos de receptores. He añadido el enchufable, ¿vale? Que solo tenemos una referencia. O sea, tenemos también un receptor en forma enchufable. Una característica importante en todos estos receptores es que se pueden combinar entre sí sin ningún tipo de inconveniente. Tú puedes tener dos receptores en formato tecla, un receptor enchufable para una lámpara de pie, por ejemplo, y tú crear ambientes y que todo vaya conjuntamente, ¿vale? No por ser diferentes tipos de receptores van separados, sino tú en una misma instalación puedes combinar los diferentes tipos de receptores en función a lo que mejor te vaya en la instalación. Y luego ya tendría el otro gran grupo, que serían los emisores. Los emisores tenemos los emisores portátiles, que es los que veis en la imagen, 3 modelos, el de un canal, 2 canales o 4 canales, es como si fuese un mando a distancia, pequeñito, incluso tiene la opción de poner como llavero. Por ejemplo, el de 4 canales podías controlar desde esos botones pues 3 persianas y crear luego en el cuarto botón una centralización de esas 3 persianas, ¿vale? Por ser un canal no significa que sea una acción en concreto, sino que en función con qué lo relaciones controlarás un elemento o varios, ¿vale? Es la gracia del sistema vía radio, ¿no? Que lo que va a hacer el emisor es con qué lo relaciones. Y también tenemos receptores en formato teclado, en teclado mural. Estos teclados no tienen parte trasera, por lo cual se pueden poner en un cristal, como veis en la imagen, o también se pueden fijar con 2 tornillos o fijar en un cajetín universal. ¿Qué nos permite estos teclados que son emisores realmente, que funcionan a pilas? Nos permiten en un solo cajetín universal hacer diferentes funciones. Nos permite, como veis en la imagen de la derecha, pues controlar una iluminación regulada, una persiana y crear y llamar a 2 escenas en un solo cajetín universal. Con lo cual, en muchos casos nos ahorra pues, una tirada grande de mecanismos, sino que con uno solo podemos hacer diferentes acciones. Este es el acabado de F40, es un diseño muy extraplano, con los LEDs de estado.
y es compatible con todas las series, con todos los acabados. Como veis a la izquierda, pues hay diferentes series con diferentes acabados que se pueden integrar en este tipo de acabados sin problema. Y también lo disponemos con diferente número de teclas. Tenemos teclas de una fase, de un solo botón, 2 fases para hacer 2 acciones, 3 fases o 4 fases. Y tenemos el mismo concepto, pero con otra estética diferente. Tenemos esta sería la estética del teclado F50, con botones a los lados, con una parte media de inscripción. En este caso, que veis en la imagen de la izquierda es la LS de Corbusier, o sea, es decir, no discriminamos ninguna serie, sino está en todos los acabados. Y a la derecha veis pues, más diferentes tipos de acabados, con diferentes tipos de series, y lo mismo, la variedad de 4 modelos de una fase, 2 fases, 3 fases o 4 fases. Recordar, esto es un teclado inalámbrico, va a pilas, no lleva ningún cableado. Esta pila es una pila de litio, tipo de botón, el cual suele durar entre 5 y 7 años en función del uso, lógicamente. Lo único que cuando empieza a agotarse, el propio teclado, a través de sus LEDs, comienza a parpadear el LED, avisándonos de que, bueno, que la batería está baja y hay que cambiarla. ¿Vale? En un punto que no la cambiara, si se agotara, simplemente es cambiar la batería y no se desprograma nada, simplemente volver a cambiar la batería y funciona como anteriormente. Entonces, en resumen, hemos visto los emisores también en formato portátil, los emisores en formato tecla de la F40 y F50, y luego también tenemos un modelo, un emisor empotrable que funciona a 230, es decir, no tiene pilas, simplemente se alimenta con fase neutro y cualquier pulsador de mercado, es de 2 canales, cualquier pulsador del mercado podemos convertirlo en un emisor vía radio del sistema ENET. Otros productos interesantes que también le dan un plus importante al sistema ENET son medidores de energía. Tenemos 3 tipos de medidores de energía, aquí salen solo 2, pero tenemos 3. Tenemos en formato enchufable, en formato pastilla y en formato carril DIN. Estos medidores sí o sí requieren del servidor ENET. Lo que nos harán es darnos información de la energía y la potencia que estamos consumiendo en ese dispositivo que está conectado a estos medidores y crear acciones o crear umbrales. ¿Vale? Luego también tenemos el detector de movimiento ENET, un detector también sin parte trasera, es decir, se puede enganchar en un cristal o en la pared, funciona con pilas y lo que hace es, tiene sensor de luminosidad que podemos regular a qué nivel queremos que se encienda la luminaria y en función de la presencia, pues como un detector convencional del mercado, cuando pasa alguien envía una señal vía radio a un receptor que hace la maniobra de encender o apagar en función de si es necesario o no. Y luego también algo interesante es un sensor de luminosidad. Este no funciona a pila, sino que tiene una placa fotovoltaica, que es un sensor que se engancha en un cristal, tiene una ventosa, se engancha en el cristal hacia el exterior. Lo que hace es medir la luminosidad que incide en esa ventana en concreto, la temperatura interior y crepuscular. Y con esos 3 valores, a través del ENET Server, podemos crear acciones, es decir, si baja el sensor crepuscular hasta un valor determinado, pues me encienda la luz exterior, por ejemplo. Y vamos a ver cómo se programa un emisor en un receptor sin contar con el ENET Server, sino de forma manual. Una forma muy sencilla. Aquí se ve muy gráficamente cómo se puede llegar a hacer. Tenemos un receptor, en este caso en formato empotrable, con un botón. Se mantiene ese botón durante 4 segundos. Hay un LED que comienza a parpadear. Iría al emisor, en este caso sería un emisor portátil, que también todos los emisores tienen un botón de programación. Lo mismo, 4 segundos, comienza a parpadear. Ya tengo los 2 parpadeando. Y simplemente cojo el canal que quiero programar, en este caso sería el primero, clico, un solo clic, 5 segundos, el LED queda fijo durante 5 segundos, el del receptor, diciéndonos que la programación ha sido correcta y ya esa relación ha quedado hecha entre emisor y receptor. ¿Vale? Una forma muy sencilla de relacionar un emisor y receptor. Si quisiéramos hacer un centralizado,
pues sería coger ese canal que queremos hacer el centralizado de iluminación, por ejemplo, y relacionarlo con más de una pastilla. ¿Vale? De esta manera, en un solo botón podemos gestionar tantas pastillas como queramos. Eso sí, si queremos hacerlo de forma simultánea, con los receptores serían un número máximo de 10 receptores como máximo en modo programación. Como veis, es una forma muy fácil de relacionar emisor y receptor. Y una cosa muy interesante que tienen los emisores de ENET es que disponen de un LED de estado. Todos los emisores disponen de LED de estado. Y al ser un señal bidireccional nos dice si la acción que hemos hecho es encendida o apagada. O sea, si el receptor ha encendido la carga o la ha apagado. Y nos lo hace de la siguiente manera. Yo apretaría en la tecla izquierda del teclado emisor que vemos a la izquierda. Nada más pulsar la tecla se encendería un LED de color rojo conforme ha enviado la acción inalámbrica al receptor. El receptor recibe esa señal, enciende la carga y contesta al emisor conforme ha hecho la acción. Esta confirmación nos la muestra el teclado emisor con un LED de color verde, conforme la luz ha quedado encendida. Lógicamente, esos LEDs quedan luego apagados para tener una mejor eficiencia de la batería. Si es un apagado, yo apretaría otra vez ese teclado, se encendería el de color rojo, lo recibe el receptor, apagaría la iluminación, contesta conforme ha hecho la acción de apagado correctamente y el emisor no nos mostraría nada. Simplemente se ha mostrado el color rojo y no nos da ningún tipo de señal. Sabemos que la luz ha quedado apagada. Y si la señal no ha llegado, pues el emisor, cuando yo pulso, envía la señal, se enciende el LED de color rojo, y si no recibe ninguna señal de contestación, es decir, la señal o no ha llegado o ha habido algún tipo de problema, este LED rojo comenzaría a parpadear, conforme no sabe si ha encendido o apagado la carga. No ha recibido la señal de respuesta. Es una cosa interesante al ser un sistema bidireccional, tanto en los emisores portátiles como teclados, podemos saber qué acción hemos hecho, si encendido o apagado. Lógicamente, luego con el NET Server, esta bidireccionalidad también nos servirá para en el smartphone saber su estado. Ya será una forma mucho más gráfica a través de nuestras pantallas. Bueno, y un producto muy importante dentro del sistema de NET, como hemos comentado antes, es el NET Server. El NET Server es este dispositivo que veis en la imagen, es en formato carril DIN, lleva alimentación y entrada a Ethernet para poder conectarlo al router, por ejemplo, y hace de convertidor entre Internet y la señal inalámbrica a ENET. Hace de emisor y receptor. ¿Vale? Es un hardware que se instala y hace de emisor y receptor. Y nos permite pues, tener eso, el control desde dispositivos móviles, tanto para iOS como para Android, de todos los elementos que haya en la instalación, podemos visualizarlos, ver su estado y poder actuar sobre ellos. Y no solo eso, sino al ser un hardware que está instalado en la instalación, dispondremos de programaciones horarias, de una pequeña lógica que la podrá gestionar el propio usuario y crear tantas escenas como queramos. ¿Vale? Y tener un control local y remoto de la instalación. Vemos un poco unas capturas de lo que es la visualización, que es realmente muy sencilla para el usuario final, el cual prácticamente tenemos un menú abajo con 4 opciones. My Home sería la página de inicio, la cual el usuario decidirá qué escenas quiere visualizar aquí para accionarlas rápidamente y qué elementos quiere tener como favoritos para hacer una acción rápida y no ir navegando por las diferentes estancias. La siguiente captura es del apartado de Rooms, de habitaciones. Aquí veremos las diferentes plantas que hay, diferentes estancias que hay en cada una de ellas y qué hay dentro de cada estancia. Veremos el estado y podemos actuar sobre él. Una cosa interesante que hace el propio NET Server es que todos los elementos que tengamos en esa estancia, arriba nos saldrá un botón central para encender o apagar todas las luces o subirlas o bajarlas todas. Eso lo hace por defecto el propio
sistema. Y ya por último, la imagen de la derecha, vemos un control individual de un punto de luz regulado, que es una luz regulada, es un slider que podemos encender y apagar, darle más o menos intensidad, o encender y apagar directamente, o a la derecha arriba marcarlo como favorito y aparecería en la página la captura de inicio que hemos visto. Como veis, es una forma muy fácil de poder tener un control de toda la instalación con todos los receptores que hemos estado viendo. Luego vendría la parte de automatización, es decir, el propio usuario se podría generar él automáticamente las escenas con todos los elementos que hay en la instalación, con el nombre que el propio usuario decida. Puede crear programaciones horarias en esta parte de automatización y luego también puede crear una especie de reglas de pequeña lógica que si pasa algo en concreto, el sistema de net, el servidor de net puede hacer otra acción determinada. O incluso determinar las escenas desde qué parte del teclado queremos llamar a esas escenas. El propio usuario puede decidir que la escena, no sé, apagar resto de casa, se accione de un botón en concreto. Y ya por último, la parte de sistema es donde pondremos las credenciales, ya que este servidor, para hacer un control remoto, hay que activar el servicio en nuestra página web, en el apartado de MyYoung, donde tú creas ahí un usuario y una contraseña, ¿vale? Que deberás poner en la aplicación y eso nos permitirá tener un control local y remoto de la instalación. Este control remoto tiene un coste que creo que son de 29 euros, que es de por vida. Es decir, tú pagas el control remoto para esa instalación y ya el control queda de por vida. Este tipo de control está encriptado y los servidores están en Alemania. De esta manera es una forma segura de poder hacer un acceso a nuestra vivienda sin abrir ningún tipo de puerto, simplemente activando el usuario y el servicio remoto y tendremos el control de la instalación local y remotamente a través de ese usuario y contraseña. ¿Y cómo se programa este Net Server? Este server no tiene ningún tipo de software, simplemente se abre la aplicación en iOS o en Android, hace un chequeo de la red, nos dice qué IP tiene en ese momento. Al saber esa IP, vamos a un navegador, ya sea de ordenador, ya sea de PC o incluso de tablet, ponemos esa dirección IP y accedemos al propio Net Server. Son 4 pasos muy sencillos, voy a verlos muy por encima para que veáis que no es muy complicado. Vemos aquí el software, en este caso es una IP en concreto, y tiene como 4 pestañas arriba importantes. Rooms, es decir, hacemos la estructura de la vivienda, plantas si tiene plantas y qué habitaciones hay en cada planta. Creamos la estructura de la vivienda. En device es los dispositivos. Lo que tenemos que hacer es reconocer todos los receptores y emisores que tengamos en la instalación y meterlos en este apartado de aquí. ¿Cómo los introducimos? Pues con el botón de programación. Los propios receptores tienen un selector para ponerse en modo PC. Apretamos la tecla de programación durante 4 segundos, le damos al escaneo y nos reconocerá ese receptor dentro del Net Server. Pues así hay que hacerlo con todos los receptores y emisores. Los receptores tienen una cosa importante y es que tienen otra forma de ponerlos en modo programación que es simplemente dándoles alimentación, es decir, bajar la alimentación, volver a darle y creo que durante el primer minuto se ponen en modo programación, es decir, el propio Net Server hace un chequeo y los encuentra, no hay que ir uno a uno, una forma rápida de poder hacer el chequeo de diferentes receptores. Una vez encontrados todos los dispositivos, le damos el nombre a cada uno de ellos. Y la siguiente fase sería unir emisor y receptor. Esa programación que hemos visto manual, pues se puede hacer desde el Net Server. Tú pones el sensor, que sería el emisor, y el actuador, que sería el receptor, y haces la unión. Para hacer control de iluminación, para hacer escenas, centralizaciones, sería todo de esta manera. Y ya por último, simplemente es programar proyecto, lo que haría es volcar la información a todos los dispositivos, tanto emisores como receptores. Y ya quedaría programada lo que es la instalación y la visualización en la que hemos visto anteriormente.
Otro aspecto importante dentro del sistema ENET es que podemos controlar calefacción. ¿Qué nos permite este sistema? Nos permite que en la misma visualización, a través del ENET Server siempre, poder visualizar iluminación, persianas y también climatización, calefacción, ¿vale? Que puede ser distribuida, puedes tener diferentes termostatos por las diferentes zonas y poder manipular esa temperatura de consigna, ver la real que hay en cada zona y poder manipularla. O crear ambientes conjuntos, tanto con iluminación, persianas y incluyendo la calefacción. Este sistema realmente no es de Joom, pero es un punto de unión que hemos visto con el sistema ENET Server vía IP. Entonces tenemos por un lado lo que es el sistema ENET inalámbrico con sus emisores receptores. Nuestro smartphone que atacaría a nuestro ENET Server, que a su vez este ENET Server estaría comunicado con un fabricante que se llama Tado, que es el que hace el control de calefacción. Tienen diferentes tipos de termostatos conectados. Pueden ser termostatos a una caldera o puede ser incluso termostatos, como veis en la imagen, para radiadores y hacer un control individual a través de una electroválvula por cada radiador. Y esta información visualizarla en el sistema ENET. Una forma fácil de poder integrar los tres pilares básicos de una instalación, ¿no? Iluminación, persianas y calefacción. Pues el sistema ENET lo permite. Y como he comentado inicialmente, el ENET está en constante evolución. De hecho, esta versión ya está disponible, la versión del ENET Server, la 2.2.1, que es la que nos permite tener un control con asistentes de voz. Estos asistentes pueden ser el de Google o el de Alexa, simplemente activando el control remoto que hemos comentado en la página de MyJung, ya queda habilitado este servicio. Simplemente hay que ir, en el caso de Alexa, por ejemplo, a la skill, habilitar la skill del SV Server, del NET Server. Esto nos vinculará a una página web donde ponemos nuestro usuario y contraseña que hemos creado en nuestra página MyJung, y a todos los dispositivos que hemos programado anteriormente podrán ser controlados por la voz, desde iluminación on-off, regulada, persianas, ambientes o dispositivos enchufables. Todo esto lo podemos llegar a controlar desde Alexa o Google Home. E incluso incluyéndolos en las rutinas que tienen estos sistemas, en lo cual engloban más cosas, ¿no? Por ejemplo, podría ser llamar a un ambiente, a una rutina del propio Alexa, que fuese Alexa, reproduce ambiente relax. Bajaría las persianas a través del sistema ENET, bajaría la iluminación a un 20% y activaría en la música que tiene la propia Alexa de una emisora en concreto de música. Bueno, pues todo eso se puede llegar a hacer incluyendo el ENET Server con las rutinas de Alexa. Y una actualización que vendrá a futuro, en un futuro breve, que es la 2.2.2, será compatible con un servicio web que se llama Conrad Connect, que va a dar un plus muy grande al sistema ENET a través del ENET Server. Este servicio Conrad Connect lo que nos va a permitir es poder conectar al ENET Server con dispositivos IoT, ¿vale? Con producto conectado a Internet, que es muy habitual hoy en día, que todo el mundo tenga algún dispositivo de esos en casas. Pues el sistema ENET Server, a través de este servicio Conrad Connect, que será una página que tendrás que dar de alta y dar de alta a nuestro ENET Server, podrás vincular acciones de un sistema u otro, ¿vale? Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos el primer ejemplo con la estación meteorológica de Netatmo, una estación conectada a Internet que está físicamente en el exterior de tu vivienda, con su aplicación, es totalmente autónoma, ¿vale? Pero a través de esta página Conrad Connect podemos hacer de que si detecta lluvia o exceso de viento, que ese es el caso, si detecta exceso de viento, puede hacer que recoja los toldos del sistema ENET. Creas una alarma, un umbral, que a cierta velocidad el sistema ENET se entere y recoja los toldos, por ejemplo. Dos sistemas totalmente independientes, pero que a través de la página de Conrad Connect hay un punto de unión para hacer ese tipo de acción. O, por ejemplo,
tienes un teclado de escenas en el cual juega con iluminación y persianas, y también tienes un sistema de Sonos, que es un sistema de hilo musical multiroom, puedes escuchar música en diferentes zonas, altavoces conectados a internet. Tú puedes reproducir una escena que ejecutes la iluminación regulada, persianas y también activar el play del Sonos, ¿vale? Todo a través de esta página Conrad Connect. O también nos puede dar feedback la instalación, es decir, por ejemplo, a través de los detectores de NET, los inalámbricos, que durante en la vivienda, cuando yo estoy en la vivienda, funcionan de forma para encender la iluminación, modo confort, y la calefacción pues, está programada. Cuando yo marcho de la instalación, a través del sistema Conrad Connect y la geolocalización que tenemos en el móvil, este sistema cambia de modo, la propia calefacción pasaría de modo confort a apagado, por ejemplo, y el detector de movimiento del sistema ENET cambia de modo confort a modo alarma, en el sentido de que si detecta algún movimiento cuando yo estoy fuera de la vivienda, me lo notifique vía SMS o vía notificación push al móvil. ¿Vale? Eso sería a través del sistema Conrad Connect. Es decir, podemos integrar sistemas IoT que hay actualmente en el mercado a través y que hagan acciones conjuntas con nuestro sistema NetServer. Y luego también el NetServer es compatible con la gran variedad de pantallas táctiles. Se puede acceder desde aplicación, desde nuestros smartphones o tablets, pero si quieres tener un dispositivo fijo en la pared y poder visualizar todo lo que ves en el NetServer, lo puedes llegar a hacer con toda nuestra variedad de pantallas táctiles. Tenemos pantalla táctil de 5 pulgadas, la más pequeña, de 7 pulgadas, de 10, 15 o hasta 19 pulgadas, en la cual visualizarías lo mismo que ves con la aplicación del móvil, ¿no? Pero fija en la pared, una pantalla pensada para funcionar 24 horas al día durante todo el año. Y aparte de esta pantalla, puede también hacer de receptora de vídeo portero, porque dispone de micro y altavoz. A través de nuestro sistema de SIDLE, puedes la misma pantalla integrar la parte de domótica con el NetServer y la parte de videoportería con el sistema de SIDLE, con un solo dispositivo, con cualquiera de ellas. Bueno, vamos a ver algunos de los casos prácticos en esta presentación, pero habría muchísimos. El bueno del ENET, como habéis visto en la variedad de productos que hay, pueden ser aplicaciones muy simples, desde un simple timbre a instalaciones mucho más complejas, ¿no? Se puede aplicar en vivienda. Por ejemplo, aquí vemos un caso, ¿no?, de una instalación donde los receptores son en formato tecla, es decir, el usuario puede tener el control manual de la iluminación y las persianas, y a través del NetServer que vemos a la derecha, pues a través de su tablet o de su móvil puede tener el control de todos esos encendidos y persianas sin ningún tipo de problema, de forma local o remota. Gracias a la NetServer podemos tener un control por voz de cualquier acción que queramos, como hemos comentado, o en alguna persiana en concreto podemos poner el sensor de luminosidad y crear automatización, es decir, que esa persiana que yo he subido por la mañana por horario, por ejemplo, a través del NetServer, pues automáticamente a mediodía detecte mucha luminosidad y me baje la persiana a un tanto por ciento que yo decida. Otra aplicación que se utiliza mucho también en el NET es, por ejemplo, en restaurantes. En restaurantes se juega mucho con la iluminación y muchas veces cada iluminación es de un fabricante diferente, cada una lleva un tipo de regulación diferente y aquí planteamos un caso de que ponemos actuadores de pastilla, de empotrable. En este caso nos piden iluminación por corte de fase, iluminación con DALI, con el sistema DALI. Y el usuario final, el dueño del restaurante o los empleados que hay allí, simplemente tendrán un botón de escenas y llamarán a diferentes escenas en función del día. Pues escena comida, escena noche, escena copas, ¿vale? Entonces jugarán con diferentes escenas, con diferentes tipos de receptores. Aquí hemos puesto dos receptores, pero seguramente en una instalación de un restaurante puede haber muchos más receptores y mucho más encendidos. Y todo eso jugando con ambientes en un teclado como que vemos en la derecha. O también se puede aplicar en oficinas.
oficinas, donde vemos todos estos murales acristalados, pues los teclados inalámbricos irían perfecto, pero aparte de esto, pues la instalación se ha planteado centralizada en un cuadro, pondríamos los receptores en formato carril DIN para el control de iluminación, detectores de movimiento pensados para zonas de paso, sin cablearlos, simplemente envía una señal al receptor, en este caso estaría el receptor en el cuadro y haría el activamiento de encender o apagar siempre fuese necesario. Si entra luz natural, no encendería la carga. Y un control de calefacción, gracias al sistema que hemos comentado de calefacción por zonas, con un servidor ENET que podrías también automatizar encendidos a diferentes horas, crear ambientes o ver diferentes valores de la instalación, ¿no? Como ya hemos comentado, integrando poblaciones horarias o ambientes. Como veis, son 3 casos habituales que solemos implementar el sistema NET, pero hay muchos más, o más pequeños o más grandes a nivel de aplicaciones. Un poco de pensar en qué puede ayudarnos este sistema NET. Bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias por haber visto este webinar y les emplazo a otros vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.